Bienvenidos a este nuevo espacio, es un nuevo proyecto enfocado en tocar temas de agenda política. Este proyecto está enfocado en visibilizar temas del diario, de agenda. Nos da mucho gusto que nos esté viendo. Me acompaña la periodista Dora de la Cruz. Hola, buenos días. Mi nombre es Dora de la Cruz. Es un gusto acompañar aquí a Daniela Plata en este nuevo proyecto, donde seguramente va a tener mucho éxito porque se va a hablar de temas políticos, de temas con perspectiva de género y sobre todo de temas que le interesen a todo un colectivo. Yo soy periodista feminista, tengo más de 35 años en el ejercicio y somos unas apasionadas de estos temas porque creo que sí transforman el periodismo y transforman una sociedad. Bueno, Dora, platícanos qué ha sido para ti estar en el periodismo desde hace 35 años. ¿Cómo fue para ti más bien ejercer el periodismo en esa época donde la mayoría eran hombres? Pues como todas las luchas de las mujeres ha sido difícil, de los derechos de las mujeres en el periodismo no ha sido diferente. Me acuerdo que en la universidad se abrió la carrera en Derecho de Periodismo, era técnico superior en periodismo, no era licenciatura todavía. Y la mayoría eran hombres, éramos pocas mujeres, que el 20% éramos mujeres. Salimos de la carrera y inmediatamente me incorporé a un medio porque yo estaba haciendo el servicio social y sí fue muy difícil para mí como mujer ser periodista porque el machismo pues era todavía más fuerte y ahí en el periodismo también las notas políticas, todas las fuentes políticas, todo lo que tenía que ver con partidos políticos, todo lo cubrían los hombres y a las mujeres nos mandaban a educación, a salud y nosotros pues queríamos entrar a ese medio, pero nos ponían barreras. Sí, incluso yo como periodista te puedo decir que fui objeto de discriminación por ser mujer y querer cubrir notas políticas. Me decían, es que no, porque tú eres mujer, porque tú estás casada, porque tú tienes hijos, habiendo compañeros que estaban casados y tenían hijos. O sea, esa es la desigualdad de la que hablamos las mujeres feministas. Sí existe, pero además esa realidad se traslada en las noticias. Sí. Porque no tienen las herramientas para escribir esa narrativa de las noticias que acontecen todo el día y que no le damos la perspectiva de género. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a decir, tengo que escribir y visibilizar con perspectiva de género? Pues mira, todo empezó porque yo cubría muchas notas de problemas sociales, de mujeres vulnerables. A mí me llamó mucho la atención un caso de una persona que contagió a su esposa de VIH. Sí. El hombre la contagió por un tema de infidelidad y yo dije, ¿qué está pasando? Porque se hablaba mucho del VIH que estaba creciendo aquí en Ciudad Victoria, pero no se hablaba de ese tratamiento de perspectiva de género, cómo llegaba el SIDA a casa, sí, cómo llegaba el VIH a casa. Y fue cuando empezamos a decir cómo manejar la nota, sí, para hablar de esas desigualdades en los medios de comunicación. Fue entonces que empezamos a juntarnos un grupo de amigas, entre ellas Rosa María Rodríguez, que es la fundadora y la creadora de este movimiento del periodismo con perspectiva de género en Tamaulipas, y con ella empezamos a capacitarnos, porque sí hacíamos periodismo con enfoque con perspectiva de género, sí, pero no teníamos las herramientas. Empezamos con un taller que se llamaba De la nota roja a primera plana, es decir, llevar los temas de las mujeres violentadas a politizarlas, a decir,
qué está pasando, quién está fallando, Sí. y no revictimizar a las víctimas. Claro. Y así fue como empezó una lucha que toda la lucha sigue, seguimos impugnando por la paridad de noticias que sigue igual, apenas hemos avanzado un 17% y finalmente las noticias tienen que ver con noticias de agresiones contra las mujeres. No se ha colocado la realidad del avance que se está dando en las mujeres políticas. Luego se cuestiona mucho a las mujeres, que por qué llegó aquí, que si es hermana de no sé quién. O sea, todo eso se tiene que acabar en las noticias y hablar desde el ejercicio político de las mujeres. A las mujeres también políticas las podemos criticar, Sí, claro. pero claro, desde su ejercicio político, Sí. no desde su género, que esa es la violencia política por razón de género. Ok. ¿Qué es la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es precisamente te da esas herramientas para escribir esa narrativa, para visibilizar las desigualdades, para no revictimizar a las mujeres que son violentadas, que siguen siendo violentadas, los feminicidios, que se llamen como son, porque muchas veces en los medios se carece de esas herramientas y de esa capacitación de las y los periodistas y justificamos la agresión. Mire, el caso de las doctoras, por ejemplo, que se ha debatido mucho en estos momentos. Sí, es un tema de redes, es un debate en redes. Es un debate en redes en la que he leído muchos titulares donde justifican que ponen entredicho a las doctoras que fueron agredidas sexualmente, dicen que enseñen su rostro cuando Sí. hay una ley que prohíbe. protege la identidad de las víctimas. Sí. He visto algunos comentarios que sí tienen mucho que ver con una cultura machista, y está muy bien las opiniones de la audiencia es importante, pero que sí tenemos que cuidar eso, porque no podemos jamás, quien sea, no podemos justificar una agresión contra una mujer, y tampoco podemos estar hablando de un culpable cuando todavía no hay ninguna respuesta de la autoridad, que ya hay un detenido, es cierto, ¿Qué crees que le falta a las autoridades entonces para avanzar con el tema y además para dejar de hacer especulaciones en las redes? Porque todos tenemos nuestra versión. Incluso sales, platicas con el vecino y ¿qué opinas? Ellos te dicen, no está pasando esto, porque lo ven en redes, por toda la desinformación, o sea... Creo que se han permitido crecer este tema a un debate, porque hay un movimiento por parte de grupos, y la fiscalía, por ejemplo, no ha salido a decir qué está pasando. O sea, la sociedad sí necesita de saber respuestas. Qué está pasando. O sea, Sí. Ahora, es cierto que también hay una desconfianza de la sociedad en las autoridades. Sí, pues. Acordémonos que venimos de una fiscalía donde se decía que sembraban culpables, sembraban pruebas, que sembraban culpables para cerrar casos. Hoy estamos ante una nueva fiscalía, un nuevo fiscal que fue electo por el Congreso del Estado y que se pasaron filtros de confianza. Bueno, hay que dar respuesta y que sea muy transparente. Creo que este tema tiene que ser muy transparente. La sociedad está exigiendo transparencia por este debate que hay. Y manejarse con cautela, o sea, porque hay cosas que no deben de estar discutiéndose en redes. O sea, una fotografía, ¿cómo salió esa foto a la luz? O sea, hay muchas cosas que tienen que... Y me parece sobre todo que tenemos que cuidar el tema en cuanto al manejo periodístico, que le demos una narrativa con perspectiva de género. Tenemos que dejar de cuestionar a las víctimas y tenemos que preguntarnos qué falló,
¿qué falló en el hospital infantil para que pasara esto? Sí, claro. Tenemos que cuestionar ese tema, que se ponga en los medios y no estar debatiendo sobre temas que la verdad que como periodista yo no tengo acceso a una investigación que está en curso y que pues se puede alterar o algo, claro. No se puede decir. Creo que de eso hablo, de ese periodismo. Creo que esa visión, yo le digo el otro periodismo, sí coloca las desigualdades, sí transforma el periodismo, sí le habla a una sociedad que le dice, que le retrata a una sociedad que está construida por hombres y mujeres. Le dice dónde estamos las mujeres, qué hacemos las mujeres, y también toda esta doble jornada que tenemos las mujeres, todas estas desigualdades salariales, todas estas políticas públicas que tienen que ver con un colectivo de hombres, no con unas mujeres. Las guarderías, por ejemplo, están hechas para horarios de hombres y no de mujeres. Sí. Las mujeres a veces tienen en las tardes horarios, jornadas, las enfermeras, nocturnos, o sea, creo que en las leyes sí hemos avanzado mucho, pero en la realidad hay retrocesos que no se han Es que la violencia hacia las mujeres, estás poniendo en riesgo a mujeres, niñas y niños en una institución pública. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando en el hospital infantil? ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que deberíamos de estar cuestionando los medios de comunicación? Y no estar hablando de otros temas que bueno, que realmente no nos competen porque no son las autoridades. Y que bueno, están en su derecho de defender, de hacer todo en este caso lo que está pasando, pero sí tenemos que darle un tratamiento con perspectiva de género y ponerlo tal como es. O sea, ¿qué falló? ¿Qué pasó? O sea, hay muchas incógnitas y esto, que no salgan a decir qué está pasando, está creciendo como una bola de nieve que está creando especulaciones, claro, que no debería de ser. Y que mira, Daniela, en todos los casos de violencias, de agresiones, de feminicidios, siempre están culpando a la víctima. Sí. En una sociedad que no hemos avanzado y que no hemos avanzado lo suficiente para ser consciente de que la violencia de género no tiene justificación, que si iba tomada, que si llevaba falda cortita, que si andaba sola en la calle, eso no justifica. Y creo que eso es, el periodismo con perspectiva de género es lo que está haciendo y es lo que ha logrado que se creen leyes. Está culpando a los agresores, no a las víctimas. Si no hubiera estos colectivos de feministas, periodistas, de estas redes de mujeres periodistas, el periodismo no hubiera avanzado como hemos logrado avanzar hasta ahora, que también se ha trasladado a los poderes legislativos, donde ha habido nuevas leyes que protegen a las víctimas de agresión, las que son víctimas de agresiones, que bueno, se creó la figura del feminicidio gracias también a que colectivos impulsaron y que a una mujer fue un caso específico para que se impulsara. Creo que el periodismo con perspectiva de género sí humaniza los medios de comunicación y yo le apuesto mucho, con mucha responsabilidad, sin ser tampoco la otra parte, convertirnos tampoco en agresores de otra parte. O sea, tenemos que ser muy cuidadosas y pues simplemente la igualdad, o sea, los hombres y las mujeres siempre no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos. Y esa es lo único que se defiende. Los mismos derechos que tienen ellos los tenemos las mujeres, pero en la realidad no se ven. ¿Qué crees que falta para que se avance no solo en los medios, sino en una sociedad más igualitaria? Falta mucha cultura. Creo que todo empieza en casa, en las escuelas, en los centros de trabajo, que se hagan campañas muy fuertes y que se haga ver que la democratización de una sociedad es esto, una igualdad de derechos de hombres y mujeres, que no son malos hombres, no somos malas mujeres,
que somos iguales. Nos falta mucho. Creo que nos falta trabajar mucho. Las generaciones, creo que las actuales que están apenas ahorita de 8 o 9 años, ya creo que están más trabajando en este tema, pero sí nos falta mucho. Pero tenemos una sociedad que ya creció con esta cultura y que es con la que estamos en choque, pero porque está muy arraigado este tema de la cultura machista. Sin embargo, tenemos que seguir insistiendo que no es algo es una aportación que va a generar un crecimiento en la sociedad cuando todos existe esta igualdad en todos los espacios, exista respeto, que es algo que dices tú está lejano, es algo muy ideal, pero sí tenemos que estar trabajando, sobre todo los medios, porque los medios son los que informan a la sociedad y los que generan esta percepción. Sí, claro. Entonces ahí yo creo, por eso le apuesto mucho a los medios y al periodismo con perspectiva de género. Bueno, para cerrar, ¿tú crees que el hecho de que tengamos una mujer presidenta ha abierto espacios a las mujeres? Me parece que sí, que la llegada de una mujer presidenta a México ha demostrado que las mujeres podemos alcanzar espacios que antes estaban exclusivamente para hombres. Se rompieron estos techos de cristal en México. Sin embargo, hacia la estructura abajo, en el colectivo de las mujeres, de las comunidades, de las colonias, sigue habiendo mucha resistencia y mucha discriminación, falta de oportunidades. Creo que también se falta trabajar acá en lo colectivo, y por eso los medios de comunicación tenemos el trabajo de informar y estar viendo todos esos temas vulnerables para que de ahí puedan surgir políticas públicas. Muchas gracias, Dora. ¿Tienes algo que decir? Pues no, felicitarte por este espacio. Espero que sigamos aportando aquí, abriendo debate, con mucho respeto a la audiencia, y también el tema de periodismo con perspectiva de género no tiene otro objetivo más que colaborar, aportar para que una sociedad sea más justa con hombres y mujeres. Sí, muchas gracias, Dora, por estar aquí conmigo en este primer programa. Estamos en contacto, espero seguir contando con tu participación. Nos vemos a la próxima. Gracias, Daniela. Me da mucho gusto que jóvenes como Daniela lancen estos programas que necesitamos de nuevos liderazgos de mujeres con perspectiva de género, especialmente en los medios de comunicación, en las plataformas. 1, 2, 3